somos combinación clave. Los sapos. ¿Qué se valoran entre ustedes? A ver, ¿qué tanto se valora? No mucho, pero algo. Algo nos valoramos con la cara. Mira cómo cambian los discursos. Se prenden las cámaras y empezamos a pelear. Esto es como los jugadores de la U con los del Colo. Son todos amigos, pero en la cancha No, es otra cosa. en la cancha otra No, cosa. estábamos hablando algo bien de fondo. Estamos en ¿eh? espacios distintos. No, pero espérate, Todo respeto. que Estábamos estamos hablando hablando de un algo tema que no es menor. Pero súper de fondo. ¿Me permiten Sí, por favor, sacarlo al aire? Francisco Chaguán. No, básicamente lo que uno aboga es justamente por la posibilidad de generar un clima distinto. Y los climas de confianza, los climas de credibilidad, se empiezan a dar justamente cuando uno tiene a lo menos el mínimo pudor. Y acá yo quiero señalar, mire, uno ve cuando hay esfuerzo, porque los lenguajes crean realidades. Y cuando uno ve desde la misma coalición oficialista cómo le disparan al propio gobierno, y uno ve las diferencias, porque nadie podría cuestionar el trabajo que estaba desarrollando, por ejemplo, el senador Baldo Procuriza en Atacama, en términos del trabajo que ha estado desarrollando con los dirigentes afectados, con la gente que sufrió este aluvión. Y vemos por otra parte a la diputada Yasna Proboste. Entonces uno dice, no encuentra el punto de equilibrio. Cuando la alianza ha sido, o la coalición de oposición ha sido, ha tratado de ser responsable en términos de no ir generando más ruido, porque en definitiva una palabra además puede ir generando un clima complejo, y vemos al diputado Joaquín Tuma diciendo la presidenta tiene que pedirle disculpas a la Araucanía. Cuestión que nosotros podemos compartir y podemos decir con mucha fuerza y lo señalamos, pero vamos más bien por la propuesta de paz por la Araucanía. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, el llamado que uno le hace a la gente que hoy día tiene la posibilidad de hablar en un micrófono es tener mucho más responsabilidad, porque nosotros estamos generando el clima. Nosotros estamos generando el clima. Ahora, eso tiene que ver con traer agua para el propio molino. Esto es... Perdón, pero en el fondo, cuando se visualiza, y esa es mi pregunta, si se visualiza un gobierno más bien débil, que esa es la idea que tengo yo, los parlamentarios de la propia coalición empiezan a saltar del barco. Los díscolos. Esa es la idea. O sea, los díscolos. O sea, pero no sé si solo los díscolos, que habitualmente son uno o dos. Yo veo a muchos parlamentarios de la misma nueva mayoría siendo más duros que la oposición para criticar al gobierno. Sí. ¿Y no pasó lo mismo en el gobierno de Piñera? ¿Con la gente afín a Piñera? Menos. Pasó en un caso creo muy que emblemático, que es el de Sandón. yo comparto que en el fondo son súper... Con la UDI pasó harto. Pero la UDI pasó principio mucho. pasó una La vez UDI nomás, como y partido, después se ordenó. digamos. Yo pienso lo mismo que, o sea, en esto tengo una coincidencia respecto a lo que dice el senador. La verdad es que yo comparto esta idea de que cuando uno es parte de un proyecto y asume una responsabilidad, en esto hay que, claro, asumir las flores, pero también comerse muchas veces algunos sapos. Eso no significa dejar de decir lo que uno piensa, porque la verdad es que uno puede decir lo que uno piensa e incluso ser crítico, pero distinto es a salir dirigidamente a golpear por cualquier razón. Porque claro, hoy día ser crítico y lanzar piedra y lanzar piedra y lanzar piedra desde la vereda al frente es súper fácil, pues es súper fácil, es lo más fácil. Lanzar la piedra y esconder la mano. Yo creo como que criticar a un parlamentario. A mí me parece Porque hoy que día es como retweet. es sale- súper sale gratis, es digamos. súper claro y es súper fácil, es súper además vende, el más choro, el que grita más fuerte, el que tira la piedra de más largo alcance, Más grande. etcétera. Entonces yo creo que en eso hay que ser súper responsable, porque la verdad es que yo tengo varias críticas con el quehacer del propio gobierno, de la coalición en su conjunto, pero también me hago cargo de aquello, porque soy parte de esta coalición. Porque lo conversamos un poco antes de partir la conversación. Claro, salir en la foto con la presidenta Bachelet cuando marcaba 60 puntos es re fácil. Po. Y es re fácil después y hacer campaña y ganar y salir adelante y ser después parlamentario. Cuando pero en gran no, medida llegaste por la foto. o sea, y en algunos casos también, digamos, porque no todos. No, pero también por hay eso te parlamentarios digo. que tienen su propia historia, que han hecho su propio trabajo y que tienen su propia... Pero sin duda, el identificarte con la presidenta no solamente es por un tema de marketing, sino que también por un compromiso de proyecto político. Y ese proyecto político, yo creo que el que asumió y el que salió, yo siempre lo caracterizo como con el programa debajo del brazo, de alguna manera, tiene que hacerse cargo de aquello también. Y yo creo que empezar a desconocerlo en el camino es súper dañino también para la credibilidad, ya que estamos en esto de la credibilidad, de hasta dónde uno asume responsabilidad. Lo que no significa dejar de hacer las críticas y dejar de decir lo que nos parece mal, lo que hay que cambiar. Hay tonos y pero tonos. hay tonos y formas de hacerlo. Comparto esa opinión. Diputado Cast.
Bueno, aquí tenemos afortunadamente unanimidad en la opinión, porque yo honestamente creo que esto es otra muestra del populismo, ¿eh? Que en el fondo tú cuando eres parte de un proyecto político, en este caso la Carol lo dice muy bien, y tú te sientes parte de un equipo, tú saliste con esos votos, tú te sacaste la foto de la presidenta y resulta que empiezan a bajar la encuesta y tú, preocupado por tu sobrevivencia personal, sobrevivencia electoral, empiezas a saltar del barco y empiezas a criticar a tu propio gobierno, en vez de hacerlo por dentro, en vez de darte el trabajo duro, que significa ir a hablar con el intendente, ir a hablar con el gobernador, ir a hablar con el ministro de Reconstrucción. Y vemos acá que se dice por los diarios solamente, y de hecho tú hablas con todo el mundo y todo el mundo te da la explicación, no, sí, lo que pasa es que la Yarna lo que quiere es ser senadora. Entonces, más allá del caso de la Yarna o el caso de la diputada Yarna Proboste, quiere ser senadora. Entonces, caer en esa lógica de no hacerse responsable, que tú llamaste a votar por una coalición de gobierno y que a la primera de cambio tú empiezas a pensar en tus futuros votos, yo creo que es feo y es populista. Felipe. Porque te haces cargo, perdón, déjame irme con esto. Tú vas en los beneficios de la coalición de gobierno. O sea, cada vez que hay una inauguración, te aseguro que están todos ahí. Pero en el momento en que hay dificultades, tú saltas del barco. Y yo creo que a Chile le hace bien, y por eso valoro, y honesto sí le quiero reconocer. La ley del embudo. ¿Por qué? La del embudo, pues siempre Claro, la parte más ancha para... Lógico. Claro. Cuando te conviene. Claro, cuando Y te yo, conviene la parte- y yo creo que en eso, en el fondo, lo que necesitamos es políticos un poco más consecuentes, que estén dispuestos a asumir los beneficios que significa ser gobierno, con toda la fuerza que tiene, y haberse sacado la foto con la candidata presidencial en su minuto, y también asumir la responsabilidad en forma más leal. Porque si no, al final también no vamos a lograr que la gente buena entre a la política. Porque si tú al final sentís que esto es un juego de egocentrismo, electoral, perdí al final el foco. Y eso no significa, insisto, no ser crítico, pero la forma es muy importante. Por ejemplo, tú dices, mire, yo creo que efectivamente nos falta, y hablas en nosotros. O sea, la misma diputada Proboste podría decir, sí, nos falta mucho en el norte. De hecho, yo estuve hace un par de semanas y estamos armando nosotros un observatorio de la reconstrucción, y efectivamente falta mucho. Pero a mí me gustaría de ella que dijera, a nosotros nos falta mucho, y nos vamos a hacer cargo. No de disparar desde lejos como diciendo sacando la mano. ¿Ah? Quiero agregar, si me permite... Sí, senador Francisco Chaguán. Tan solo que esto es parte también del diagnóstico que hoy día tenemos, porque también yo siento además que la dirigencia política, la dirigencia social, hoy día le cuesta plantear los temas de fondo, porque prefieren navegar al son de la dirección de los vientos. Quiero decirle, mira, todos los temas que son popularmente correctos, finalmente están, y en los que son más bien temas de fondo que implican discusiones de más largo aliento, hay pocos disponibles. Le quiero contar lo que me pasó a mí la semana pasada. Yo presenté el proyecto de ley del voto obligatorio. Mire, quiero decirle que con esto no gano ni un voto, al revés, pero quiero decirle que alguien tiene que empezar a discutir respecto a los temas de fondo, un poco para abrirle el debate, porque acá estamos construyendo una sociedad de puros derechos y una cultura de pocas obligaciones. Y yo fui uno de los más entusiastas impulsores del voto voluntario. Yo quiero decir que además cuando el proyecto de la presidenta Bachelet establecía que los beneficios sociales estaban condicionados a que las personas hubiesen votado en la elección, nosotros dijimos, no, acá tiene que haber un voluntarismo puro. O sea, esto era... Hoy día reconozco que fue un error haber rechazado esa indicación del gobierno, como también haber aprobado con tanta fuerza justamente ese impulso. Por tanto, yo diría que claramente acá lo que hay que ir generando una discusión también respecto a los temas de fondo, que algunos son populares y otros no tanto, pero estar dispuestos a hacer el ejercicio. Yo no estoy de acuerdo con el senador. Acá nos agarramos del moño el viernes. Con la idea de fondo del voto obligatorio. Hablando Sí. más bien del tema de fondo, Sí, estamos hablando de... entiendo que hay que discutir el fondo de los temas, absolutamente. Pero yo insisto que a mí, mis derechos, nadie me puede obligar a manifestarlos, digamos. Yo tengo un matiz respecto de lo que estábamos discutiendo. Solo Yo lo apoyo, senador. ¿Viste? Ya empezamos. Yo también. Yo no. Que por algo nosotros tenemos una coalición. Yo no. Bueno, pero... No, yo tengo un matiz De la diputada. respecto de una visión en torno a lo que significa las lealtades respecto al gobierno. Porque, ¿cuál es mi matiz? Que tiene que ver con la situación vinculada a los compromisos programáticos. Nosotros, nuestra lealtad, y eso lo hemos dicho también en varias oportunidades y lo transparentamos también, como Partido Comunista no es a ciegas tampoco. O sea, si en algún minuto la presidenta se plantea revertir
o dejar de cumplir el programa de gobierno por el que nosotros también nos incentivamos a ser parte de este proyecto, ahí las cosas para nosotros también van a cambiar, probablemente, y lo vamos a discutir y lo vamos a tener que madurar. Perdón, Porque, diputada, pero ¿no está pasando algo de eso? bueno, es que eso es lo que nosotros también lo que yo he tratado de plantear aquí, al menos desde los espacios formales en los cuales nosotros estamos participando, más allá de lo que se instale por la prensa, de lo que traten de hacer algunos, de las instalaciones subterfugias que tratan de hacer algunos en función de relativizar el programa. Lo que nosotros tenemos entendido, y esa es la visión oficial desde el punto de vista del gobierno y quien conduce el gobierno, es que el programa no está relativizado y que el financiamiento existe para el programa y que se va a seguir avanzando en esa dirección. Mientras eso no lo diga con quien nosotros asumimos el compromiso, nosotros vamos a seguir en ese compromiso y lo vamos a seguir reafirmando y vamos a seguir trabajando por el cumplimiento del programa. Y ahí es donde está puesta nuestra lealtad. Lo quiero decir para que no quede la imagen de que acá es un compromiso como con una imagen o con una persona o con una foto o con un cartel. No tiene que ver con eso. Yo un poco lo grafiqué en esa idea, pero lo que quiero decir es que finalmente los compromisos son con las ideas, con los proyectos que están de fondo de esa idea, Claro. y no con figuras ni personas en particular. Porque si las personas se equivocan, y hay muchas posibilidades de que las personas se equivoquen, también uno tiene la posibilidad de cuestionarlo y de decir no comparto tales o cuales acciones, y eso es algo que yo creo que cualquier persona está en disposición, en posibilidad de hacerlo. ¿Y no sienten que ese fue el apoyo de muchos? ¿Que fue el apoyo a una persona, a un delantal, a una foto? Bueno, Más allá no del apoyo del Partido Comunista que va puede ser, que va no con es el programa, nuestro, ¿cachai? digamos, no es el nuestro, por lo menos yo me Pero puedo de los hacer compañeros de cargo. coalición, ¿no has visto algo así? ¿En quién? ¿En compañeros de coalición? Puede ser, yo creo que en la coalición seguramente hay gente que no, hay parlamentarios o actores que no están del todo convencidos con este programa. A lo mejor hubiesen querido un programa un poco más tibio o algunos un programa más avanzado. Yo creo que en eso finalmente lo que hay es una síntesis de un acuerdo, y por eso se llamó el acuerdo político programático, de distintas visiones. Y es lo que al menos hasta ahora, menos de que esto cambie y evidentemente se expresen voluntades distintas, es lo que nosotros hemos destacado hasta ahora, es decir, desde la democracia cristiana al Partido Comunista, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de tener matices en la visión de muchas cosas, hemos logrado acordar en puntos comunes respecto de A, B, C y D. Y en eso es donde estamos trabajando, y eso es lo que yo quiero destacar más que las diferencias. Sin embargo, bueno, si esas diferencias se profundizan y se agotan y finalmente cada uno las expresa y se hacen irreconciliables en el camino, ahí, bueno, la política es dinámica y habrá que tomar las medidas que hay que tomar, y bueno, cada uno se hará cargo de aquello, digamos. Diputado Felipe Cast. No, yo creo que quisiera preguntarle a Carol su visión de lo que estamos viviendo, porque yo le encuentro razón a ella de que uno suscribe un programa. Pero ¿qué pasa si es que te ocurre lo que estamos viviendo hoy día, donde al parecer no hay recursos para financiar ese programa? Y ha sido reconocido, de hecho hoy día ya sale en el diario el ministro de Hacienda Valdés diciendo que al parecer habría que simplificar la reforma tributaria. Y te hago una pregunta muy directa. Si es que hoy día tú te dieras cuenta de que la economía va por mal camino, ¿ya? Y que en el fondo las reformas que hemos hecho, particularmente la reforma tributaria, eventualmente la reforma laboral, le están golpeando a la inversión y a la economía. Más allá de que uno pueda, tú puedes echar la culpa a los empresarios, a quien sea, pero más allá de los juicios de valor de por qué, lo cierto y lo que hay hoy día bastante consenso es que las reformas le están pegando a la inversión, le están pegando al empleo, le están pegando al crecimiento. Entonces, si es que eso es cierto, ¿tú estarías dispuesta a que eventualmente el gobierno se preocupara, hiciera un alto en el camino, no sé si un alto en las reformas, pero sí un alto en el camino, y que mejorara las condiciones para que el crecimiento económico volviera a ser el que teníamos, la creación de empleo volviera a ser la que teníamos? ¿O tú crees que no, sigo para adelante con las reformas independiente de que se golpee el empleo y el crecimiento económico? O sea, ¿ustedes le dan valor al crecimiento económico, al empleo, eventualmente a retroceder en algunas reformas que tal vez con muy buenas intenciones no quedaron bien hechas porque tal vez se hicieron a la rápida? O sea, ¿cuál es tu visión? Porque nunca te la he escuchado, y es una curiosidad que te la planteo sobre el tema del crecimiento económico. ¿Cuál es la visión del Partido Comunista sobre el crecimiento económico y la inversión? ¿Qué mirada tienen ahí? Sí, bueno, lo hemos estado discutiendo. Yo un poco lo dije anteriormente, y que tiene que ver con que nosotros estamos absolutamente llanos
abiertos a discutir todo lo que haya que discutir en función de las condiciones y el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos. Y esa es nuestra posición y en eso por eso estamos por este programa, digamos. Y si hay condiciones objetivas que no permiten avanzar en determinadas cosas, nosotros no nos vamos a pegar contra una pared. El tema está en que la información que nosotros se nos ha entregado, y lo vuelvo a repetir acá, a menos de que se entregue una información distinta, que esté respaldada por estudios que yo entiendo que se están haciendo también y se están profundizando, de que realmente las reformas no se financian con el momento que está viviendo el país en términos económicos, nosotros ahí tomaremos una posición al respecto. Pero eso a nosotros no se nos ha dicho de esa forma. Y lo que yo he dicho acá y lo he transparentado es que tuvimos una reunión con el ministro. Creo que el cónclave tiene ese sentido, ¿no? Y el cónclave también va a profundizar seguramente. Eso no lo tengo tan claro. Todavía no me han invitado, le decía a los panelistas delante. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que en la medida que no se nos asegure lo contrario, nosotros vamos a seguir insistiendo en que las reformas son un camino, para nosotros son necesarias, y no solo para nosotros, sino que también para los actores sociales que han salido a la calle a reclamarlas y a pedirlas, y por supuesto que nos interesa y nos importa la inversión y el crecimiento económico del país. Ahora, la mirada de inversión que tiene el partido también es distinta a la mirada de inversión que tienen otros. O sea, para nosotros la recuperación de confianza no puede estar puesta solo en la recuperación de confianza hacia los empresarios, sino que a la ciudadanía, y dejar de cumplir el programa es perder confianza en la ciudadanía, más todavía. Entonces, y por otro lado, nosotros también, por ejemplo, planteamos ¿por qué no pensar en un Estado que invierta más? ¿Por qué la inversión tiene que estar puesta solo en los privados? Y yo creo que ahí hay una diferencia también de visión respecto de los que están planteando esto de que inviertan solo los privados. Que tenemos un problema de visión completa, porque mire, si uno analiza algunas cifras, generación de puestos de trabajo. Durante la administración del presidente Piñera se cumplió con la promesa de 1 millón de puestos de trabajo. Uno podrá entrar en cuestión la calidad o no, pero durante esta administración lo que han crecido son los puestos de trabajo del sector público. O sea, acá hay una visión de hacer crecer al aparato público. 43% de los empleos creados en los últimos 12 meses fueron burocracia estatal. 43%. Impresionante. Entonces estamos hablando de una situación muy compleja. Cuando no se nos dice que, mire, si alguien... Valdés también le está poniendo freno a la inversión. Sí, claro. Pero si alguien cree que los temas de pensiones se van a resolver por una AFP estatal, estamos liquidados, porque acá se requiere una reforma mucho más estructural, donde se requiere que los empresarios también pongan, que hay un aporte tripartito. Si uno empieza a creer que todos los temas se resuelven por más Estado, estamos liquidados. Yo tengo una pregunta acá a los tres, y esto yo lo miro como ciudadana. Me ha tocado reportear tantos gobiernos distintos, y cada vez que se plantean reformas duras, el sector empresarial, que yo creo que es el gran poder fáctico en Chile, tremendo, de influencia, siempre salta diciendo, esto me provoca a mí problema, ruido, yo me abstengo. Y frente a un montón de reformas, el discurso oficial de los gremios empresariales ha sido, si hay intranquilidad, yo me abstengo. Entonces, ¿cuánto hay de gallito empresarial frente a lo económico que estamos viviendo como para hacer este link de, entonces parece que las reformas no van a tener que ser tan profundas? Porque yo aquí veo como un secuestro del sector empresarial y hablo como ciudadana. O sea, yo digo, se quieren hacer reformas y estos gallos no quieren hacerlas nomás. Vea, déjame tratar de responderte esa pregunta, que es muy buena. Mira, a mí me da lo mismo lo que digan los empresarios en los titulares y lo que digan y las conversaciones que tengan. A mí lo único que me importa es el empleo, la calidad de los salarios y que la inversión siga fluyendo. Por lo tanto, aquí, más allá de lo que digan o no digan los empresarios, que da lo mismo. Es que ellos lo hacen, pero si eso es lo que yo pregunto. No, es que por eso te quiero explicar. Una economía seria es una economía, y una sociedad seria es una economía donde nosotros somos capaces de impulsar reformas que permitan que la economía siga creciendo, siga creando empleo, siga creando inversión, no influenciados por el lobby de los empresarios en el mal sentido de la palabra que tú planteas. Por supuesto, yo en eso te doy toda la razón. Pero cuando tú te equivocas, cuando tú, al hacer malas reformas, te haces el loco. Porque en el fondo los empresarios son tan buenos para ganar recursos, ellos mismos, y nunca pierden, que ellos no dejarían de hacer un negocio simplemente para sacar un titular en el diario. O sea, esa interpretación que se hace de repente de la izquierda, no, es que no están invirtiendo porque, oye, acuérdate que los empresarios fueron los que dijeron que amaban al lago en su minuto. Entonces, los empresarios van a invertir siempre y cuando tengan las inversiones. ¿Y sabes cuánto se demora un empresario en mover sus platas de aquí a Perú, de aquí a Colombia? 24 horas.
Llaman al ejecutivo y dicen, sáquenme, nos vamos a invertir aquí, vamos a invertir allá. Hoy día la globalización es brutal, por lo tanto, en el fondo, la posibilidad que tiene de apretar un botón y llamar y que, oiga, el supermercado que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allá, la inversión de mineras que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer. Entonces, el equilibrio, está en tener absoluta independencia de los poderes fácticos, absoluta independencia, pero al mismo tiempo tratar de que sigamos generando empleo. Y ese equilibrio se puede lograr. Por eso nosotros, de hecho, desde Evópolis planteamos un minuto una reforma tributaria mucho más simple, que estaba más en línea de lo que planteaba, de hecho, Paul Fontaine, si tú quieres. ¿Te acordás de la propuesta que en su minuto planteó Paul Fontaine en 2009? Que era muy simple, era subir todo a 30. Recaudabas lo mismo, pero todo el mundo entendía. Perú tiene ese sistema. Entonces, la gracia es buscar mecanismos para poder hacer reformas bien hechas. La democracia pero, cristiana insistió en ese camino. bueno, también. ese camino es súper de poder hacerlo, sin capturarse, pero al mismo tiempo hacerlo inteligente para que la economía siga funcionando. O sea, no podemos darnos el lujo, desgraciadamente, porque somos un país chico, globalizado, abierto. El mismo argentino que se hacía el choro con el tema del fútbol me decía, Felipe, yo no entiendo por qué ustedes, si eran un equipo, Chile, y me hizo el símil con el fútbol, que ganaba todos los partidos en materia de creación de empleo, ganaba todas las copas del mundo en materia de inversión, de repente se pusieron a jugar con el computador y apretar todas las teclas al mismo tiempo y parece que se les chantó el computador. Ese es argentino. No, le pedí el teléfono, pero es un personaje. No, lleva 7 años viviendo en Chile, es un emprendedor, un chileno, tiene su empresa acá, mira, me lo explicó, era de seguridad para incendios. Le daba asesoría a empresas para el tema de incendios. Oye, nos tenemos que ir a la pausa. Senador Chaguán, usted tiene que irse. Yo tengo que partir, sí. Sí, Yo diputada, también, desgraciadamente. tengo comisión de educación, tengo que correr la comisión de educación ahora. Ah. Yo tengo un ratito, Seguimos con pero... el... Ya, sí, es que yo le quería plantear un tema que me llama la atención de la misma encuesta Adimark y que quería verlo con usted y solamente tirar las cifras. Una de las preguntas dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma a la educación? Y un 60% de las personas están en desacuerdo, que a mí me llamó harto la atención la cifra, un 33% de acuerdo, en fin. Pero mirando más abajo, y esto me llama mucho la atención, se preguntaba si está de acuerdo o no con la movilización de los estudiantes. Y la pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las demandas que han presentado los estudiantes universitarios y secundarios? Y el 68% está de acuerdo. Entonces yo decía, qué extraño, el 68% con lo que dicen los estudiantes Pero y están en no están en contra de la 60% reforma. Es porque quieren una reforma más extrema. Entonces eso es un tema de evaluación. Yo creo que hay poco... yo creo que No, se valora positivamente una la movilización social. Lógico. Pero básicamente cuando uno entra al detalle de en qué consiste esa reforma, efectivamente... Es que la pregunta sobre la reforma es bien maliciosa, porque se tiene que preguntar si se requiere o no una reforma educacional. No si estás de acuerdo con la reforma, porque te la deja súper abierta. Exacto. Yo no y sé porque quién por puede lo estar de acuerdo demás, con la porque reforma por lo actual, demás, Pancho, la reforma está en desarrollo. Y hay que decir, o sea, la reforma está en desarrollo. Se me cayó el micrófono. La reforma está en desarrollo. Entonces, también hablar de la reforma cuando la reforma se está desarrollando, todavía no ingresan 2 de los 4 proyectos que son más importantes de esta reforma, que es la gratuidad de la educación superior, el tema de la desmunicipalización, que son corazones de esta reforma educacional. Y lo vuelvo a decir en relación a lo que decía anteriormente, cuando las cosas... Cuando el desarrollo de las reformas no se ven en lo inmediato, la ciudadanía también lo que tiene es incertidumbre. Sí, es evidente que todas las cosas que no se conocen en su aplicación generan incertidumbre en el futuro. Falta información, los medios de comunicación no siempre todos ayudan, no digo que todos, pero hay algunos que tampoco ayudan en desarrollar la información como corresponde. Entonces hay una serie de cosas y los estudiantes han sido bastante claros, ellos quieren una reforma más avanzada. Y cuando acá se discutió en el año 2011 sobre la gratuidad o no de la educación superior, acuérdense ustedes que cerca del 90% de la ciudadanía en las encuestas que se hacían estaba a favor de que la educación fuera gratuita. Entonces, yo comparto parece que está medio malo, comparto con la mirada, no creo que sea absoluta, pero sí comparto con esta mirada que propone un poco la Bea en su reflexión, no sé si lo piensa ella, pero lo plantea en la reflexión de si efectivamente hay una necesidad de la ciudadanía de ir más lejos incluso de lo que se está planteando por parte del gobierno. Yo creo que sí. Diputado Kast. No, yo tengo una reflexión que es muy sencilla sobre esa eventual contradicción, y es que todos los chilenos estamos de acuerdo con que hoy día la educación es injusta. Y por lo tanto, cuando tú tienes a los estudiantes manifestándose y diciendo queremos una educación más justa, obviamente todos simpatizamos con eso y de hecho lo aplaudimos. Ahora, cuando tú te llevan a la otra pregunta, que es, ¿a usted le gusta este proyecto? Y quiero ser justo incluso con el gobierno. Cuando tú bajas a lo concreto, salen muchas desconfianzas. Hay mal diseño a veces. Y a veces hay desinformación. O sea, hay de todo en ese rechazo. O sea, hay
puede haber un poco de mal diseño, puede haber un poco de desconfianza, puede haber un poco de desinformación, para ser justos. Y por lo mismo, creo que es muy importante vea en la forma en cómo uno hace las reformas. Y yo creo que es importante que ojalá las reformas primero tienen que ser simples. Hay algo que nos cuesta a nosotros cuando diseñamos políticas públicas. O sea, somos súper buenos para hacer reformas complicadas. Y la ciudadanía, para poder apoyarlas, la simpleza de ellas es súper importante. Y lo otro es que ojalá tengan... Pero se hacen complicadas también porque se quiere favorecer a un montón de gente. Por eso te digo, ahí voy a lo... Ustedes saben que los contadores no tienen ni idea de cómo aplicarlo, están desesperados. El Colegio de Contadores está desesperado. 50 circulares necesita la reforma. Lógico. Y ahí voy a lo otro que difiero con la Carol cuando dice, bueno, 90% está a favor de la gratuidad universitaria. ¿Quién no va a estar a favor? Sí, pero el problema es que la pregunta no te la hacen bien. Que te dicen, ¿usted prefiere que le demos la educación superior gratis a los hijos de los políticos, a los hijos de los empresarios? O, si es que esos mismos recursos los podemos poner los profesores, los podríamos los profesores. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo uno hace las preguntas, porque la labor que hay tiene, personas pero que ¿cómo te no han va a estar? dicho claramente que no están a Pero, favor Carol, de la gratuidad de la educación superior, Carol, porque consideran que es un negocio y que se puede seguir lucrando y negociar. De hecho, el presidente Piñera en algún momento dijo la educación es un bien de mercado, Carol, y lo dijo así, es un bien de mercado. Tú eres una diputada seria y tú sabes que... Pero lo dijo o no lo dijo, Francisco. Dijo que la educación era un bien de mercado, pero no se equivocó, lo dijo siendo presidente de la República. Volvemos a insistir, o sea, hay que ser cuidadosos con el lenguaje, porque el lenguaje crea clima. Yo quiero señalar que no hay nadie, no hay nadie en Chile, perdona, Felipe, un paréntesis más, que no hay nadie en Chile que hoy día no esté a favor de la gratuidad. Ahora, podrán haber diferencias. Hacia el 10% más rico, yo, efectivamente, al 10% más rico, yo no soy partidario de darle... Con el programa de gobierno llega al 70%. Entonces lo van a aprobar. Dentro del periodo. En este periodo. Sí, la reforma es a largo plazo. Para el 100%, exacto. Por eso hay que ser cuidadosos con el lenguaje, Carol, porque a veces el exceso de entusiasmo va pero generando... Pero el presidente Pero de Piñera nuevo, dijo que era un si bien tú de haces una consumo, lo dijo pregunta así. Felipe que lo corrigió. De gratuidad, sin decirle de frente que eso va a significar que esos recursos no vayan a otras cosas, estás haciendo trampa también en la forma que estás en el fondo planteando los temas. Hay que ser transparente. ¿Dónde quieres tú, si tuvieses 100, que la reforma tributaria no tiene infinito, tiene 100, dónde ponemos los huevos y dónde apostamos firmemente? Entonces yo creo que ahí es donde prontamente, yo creo que sí va a ocurrir, de que el gobierno y Valdés, por lo que veo, está dando señales de que va para allá, de que va a empezar a decir, miren, tal vez nos comprometimos más cosas de las que podíamos, y va a tener que priorizar. Y yo espero que se prioricen lo correcto. Eso lo digo, y ahí Valdés va a tener una espalda. Espérate, y acá hay un tema de fondo. Si Valdés y Burgos van a tener honor a la espalda. Esperemos que Valdés y Burgos estén suficientemente empoderados para avanzar a la dirección correcta. Sí, pero hay cosas que no se pueden, digo yo. Hay cosas que no se pueden retroceder, hay cosas que no se pueden relativizar. O sea, la desmunicipalización, por ejemplo, es un elemento fundamental de la reforma de la educación, y yo creo que si se pensara siquiera en un segundo retroceder o tirar para atrás una medida como esa, a mí me parecería que sería un error garrafal. Espérate, para no dejarla boteando. Nosotros somos partidarios de desmunicipalizar. A tal punto que el primer proyecto de ley que se ingresó para desmunicipalizar no fue en este gobierno, fue en el gobierno anterior. Entonces, para que la gente entienda que eran establecer corporaciones... privadas. No. Que en el fondo es mantener la privatización. No es así. Eran exactamente, es un estado descentralizado. Para los efectos de agrupar distintos municipios, 2 o 3 municipios que pudieran agruparse a través de corporaciones que eran del Estado, de derecho público, descentralizadas del Estado. Entonces hay que ser cuidadoso, porque acá uno empieza, para desmunicipalización, tiene por lo menos mi voto al tiro, o sea, completo. Y yo diría que del partido nuestro también. Entonces, por eso te digo, es muy importante cuando uno empieza a hablar con un micrófono, entregar una información fidedigna, cierta, estudiada, más allá del eslogan. Entonces, desmunicipalización cuenta con nosotros. Qué bueno saberlo, pero yo creo... Gratuidad, el proyecto que ha planteado el gobierno, lo mismo, cuenta con nosotros, no para el 10% más rico, porque eso nos parece a nosotros que es no es la prioridad de Chile. Pero el senador Chaguán y el diputado acá estaban casi en la puerta y se volvieron a contestar. Sí, porque les tiré la bomba. Ya son las 11:07. Muchas Gracias. gracias por acompañarnos. Hasta los próximos lunes. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1. El tiempo